Sí, Acá entonces comenzamos con la clase número 3. Las imágenes, por supuesto, que están pensadas. Miren, concavidad, acá, en esta vuelta al mundo, después la otra imagen de curvas que crecen. Bueno, hoy vamos a continuar con la clase número 3 sobre puntos de inflexión y vamos a ver otro criterio de la segunda derivada para también calcular extremos relativos, o sea, máximos y mínimos relativos. Y mañana la idea es tratar sobre el diferencial de una función. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en las dos clases anteriores. Como recordarán, el signo de la primera derivada nos permitió ver si una función crece o decrece. También analizamos los puntos críticos de primer orden cuando la derivada es igual a 0 o la derivada en ese valor crítico de x sub 0 no existía, y extremos relativos de la función. ¿Qué decíamos? Que si una función presentaba un extremo relativo, justamente lo tenía en un punto crítico de primer orden, es decir, donde la derivada es 0 o no existe. Pero esta era una condición necesaria, pero no suficiente. Podíamos estar en presencia de un punto crítico de primer orden, pero no ser extremo relativo. Para llegar a ser extremo relativo, este punto crítico, además tenía que cumplir la siguiente condición, que era el criterio de la primera derivada para máximos y mínimos relativos. Si en ese valor crítico x sub 0 la derivada cambiaba de signo al pasar por x sub 0, de positivo a negativo, que es lo mismo que decir al pasar por x igual a x sub 0, la función crece y luego decrece, entonces decíamos que tenía un máximo relativo. Y si en ese valor crítico o punto crítico la f' cambiaba de signo de menos a más, o lo que es lo mismo, la función decrecía hasta ese valor x sub 0 y luego al pasar por x sub 0 comenzaba a crecer, entonces decíamos que presentaba un mínimo relativo. Después, en la segunda clase, ya comenzamos a ver qué información nos brindaba el signo de la segunda derivada. Vimos intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f', recordando la similitud con los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la f. Analizábamos el signo de la derivada segunda si era mayor que 0, decíamos que la f', que es el ritmo instantáneo de cambio, crecía, y si era menor que 0, la f' era decreciente. Vimos intervalos de concavidad, el criterio, y puntos críticos de segundo orden. La relación y qué nos decía este criterio de la segunda derivada, que estando frente a la f' diferenciable, en un intervalo abierto a b, entonces, si la segunda derivada era positiva, para todo x que uno tomara en ese intervalo, entonces la función es cóncava hacia arriba o convexa en dicho intervalo. Y si la segunda derivada, su signo era negativo, en ese intervalo, entonces la función original era cóncava hacia abajo, es cóncava hacia abajo o cóncava directamente. Y lo mismo cuando íbamos armando los intervalos y que lo vamos leyendo por fila, ¿qué decimos? En ese intervalo AB, si el signo de la derivada segunda es positivo, entonces la f', que es la función a la que derivé, o el ritmo de cambio, ritmo instantáneo de cambio, es creciente. Y a la vez, este criterio de concavidad que nos dice, si el signo de la segunda derivada es positivo, entonces la función es cóncava hacia arriba o convexa.
Y si en un intervalo AB el signo de la segunda derivada, ahora ya leímos la segunda fila, siempre vamos leyendo por fila, es negativo, entonces el ritmo de cambio, que es la f' es decreciente y la función original es cóncava hacia abajo o directamente cóncava. Además de este criterio, vimos a qué llamábamos punto crítico de segundo orden. Dada una función definida en un intervalo AB, el numerito x sub 0 que tiene que pertenecer a este intervalo, al dominio de definición donde estamos trabajando, va a ser un valor crítico de segundo orden si ahora la segunda derivada evaluada en ese x sub 0 me da 0 o la segunda derivada en x sub 0 no existe. ¿Cómo formábamos el punto crítico de segundo orden? Tomamos ese valor crítico y lo reemplazamos en la formulita de la función dada. Entonces tenemos el punto crítico de segundo orden, x sub 0, f de x0. Eso es lo que vimos hasta la segunda clase. Ahora, ¿qué vamos a aprender? ¿Sí? Disculpe, le hago una preguntita. Con respecto a lo que hablaba recién, ¿hace falta siempre sacar primero de si es creciente o decreciente la función? ¿O se puede directamente pasar a la segunda derivada sin hacer eso previamente? Claro, depende qué información, o sea, qué es lo que tenés que hallar. Si vos solo querés sacar los puntos críticos de segundo orden y después ver la concavidad, bueno, hay ejercicios que directamente te piden que saques los valores críticos de segundo orden. Pero justamente vas a ver ahora, para el análisis diferencial completo, que uno siempre comienza con los puntos críticos de primer orden, porque pueden llegar a ser, si no son máximos ni mínimos, pueden llegar a ser el mismo punto crítico de segundo orden y llegar a ser lo que ahora ya enuncio, que son los puntos de inflexión, que es lo que vamos a ver hoy. Es un pasito nomás, siempre conviene hacerlo, depende de lo que te pida el enunciado. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tratar hoy? Vamos a continuar con información que nos brinda el signo de la segunda derivada y vamos a ver a qué se llama punto de inflexión y luego el criterio de la segunda derivada, como les decía al comienzo, es otro criterio para ver si la función presenta extremos relativos. Bueno, entonces, ¿a qué llamamos punto de inflexión? Trabajamos con una función que sea continua en un intervalo abierto a B, que contenga el valor crítico de segundo orden, x sub 0. Entonces, ¿cuándo tengo un valor crítico de segundo orden? Cuando la derivada segunda me da 0 o no existe. Y la función, fíjense que les dice que es derivable en este intervalo abierto a B, excepto posiblemente en x igual a x sub 0. ¿Qué quería decir excepto capaz en ese valor? Que la función f' no esté definida en ese valor x sub 0 y por ende la segunda derivada tampoco lo va a estar. Entonces recuerdan que uno saca el dominio de definición de la derivada primera, la derivada segunda, para ver si está definida o no. Entonces tenemos valores críticos de segundo orden. ¿Qué miramos? Si la segunda derivada cambia de signo de positiva a negativa o viceversa, como les dice acá, de negativa a positiva al pasar por este valor x sub 0. Es decir, cambia de concavidad. Si ustedes van mirando la gráfica, acá es cóncava hacia arriba, al pasar, en este caso el x sub 0 es 0, por 0 pasa a ser de 0 en adelante cóncava hacia abajo. O sea, cambia la concavidad, pero mantiene el signo de la f'. O sea, es lo mismo decir, si la f' es positiva, la función crece y al pasar por ese valor x sub 0 sigue creciendo. Entonces, o al revés, si tuviera dibujada una que decrece, después sigue decreciendo.
Entonces, en ese caso que se cumplan esas dos condiciones, en ese valor crítico de segundo orden, decimos que la función presenta un punto de inflexión. Entonces, les preparé como ejemplo la función f de x igual a x al cubo, que sí dice que presenta un punto de inflexión. Entonces, veamos analíticamente esta definición, recordándoles que tiene que ser un valor crítico de segundo orden, en donde la derivada segunda me da 0. En este caso lo voy a tener que ver para x igual a 0. O que la derivada segunda en 0 no exista. Y después ver si mantiene alrededor, al pasar por x sub 0 igual a 0, tiene que mantener la función que crece y luego sigue creciendo y cambiar la concavidad. Entonces veamos analíticamente cómo procedemos. Esta función está definida para todos los reales. Entonces el primer punto, vamos a hallar los valores críticos de primer orden, donde la derivada primera es 0 o no existe. ¿Qué hacemos? Sacamos la función derivada, 3x al cuadrado, y le sacamos el dominio de la f', o sea que la f' está definida para todos los reales. Entonces, ¿qué resta ver? Si existe algún valorcito x sub 0 en donde la derivada me dé 0. Entonces, igualamos a 0 esta función derivada primera. El 3 que está 3x cuadrado igual a 0, el 3 que está multiplicando pasaría dividiendo, 0 dividido 3 me da 0, y x al cuadrado igual a 0, ¿cuál es el número que elevado al cuadrado me da 0? Es 0. Directamente, entonces, vemos que x igual a 0 es un valor crítico de primer orden. Recuerdan que los de primer orden son los que tienen la posibilidad de ser máximo o mínimo relativo. ¿Qué sucede? Si ese mismo valor es un candidato a ser punto de inflexión, nunca va a poder ser las dos cosas. ¿Entendido? Si ya llega a ser máximo o mínimo relativo, no va a ser punto de inflexión. ¿De acuerdo? No puede ser las dos cosas, es una u otra. Entonces, hallemos los valores críticos de segundo orden. Sacamos la derivada de 3x cuadrado, 2 por 3, o sea, constante por función, dejo la misma constante 3, derivo x al cuadrado, que es 2x, 2 por 3, 6x. Es un polinomio, el dominio me sigue dando, esta x se puede reemplazar por cualquier número real, me da todos los reales. Entonces, nuevamente, la f segunda en x sub 0 existe para cualquier número real. Me resta evaluar, o sea, la derivada segunda, evaluarla para cuando me da igual a, para qué valor esa derivada me da 0. Entonces reemplazamos 6x igual a 0. Ahora el 6 que está multiplicando pasa dividiendo, 0 dividido 6, 0. Entonces, como observan, fíjense, el mismo valor crítico de primer orden y valor crítico de segundo orden. Posible punto de inflexión. Quiere decir lo que les comentaba recién, no puede ser al mismo tiempo un extremo o un punto de inflexión, es una cosa u otra. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que armar los intervalos de crecimiento de la f', que es lo mismo de la concavidad de la f, y teniendo en cuenta el dominio de definición. Entonces, y los valores críticos de primer orden, ¿para qué nos da información? Para ver si crece o decrece la función. Porque acuérdense que si llega a ser un punto de inflexión, tiene que mantener el crecimiento. O sea que acá sí hay que sacar los valores críticos de primer, de segundo orden, y los de segundo orden para el crecimiento del crecimiento de la f' o la concavidad de la función, que si es punto crítico, tiene que cambiar la concavidad. Entonces, o sea, como el x igual a 0 es el único valor crítico de primer y segundo orden, ¿cuántos intervalitos voy a armar? 2 de menos infinito hasta ese valor crítico, y de 0 hasta 0, y de 0 a más infinito.
Cuando tomamos un valor prueba, por ejemplo, vayamos a la primera fila, entre menos infinito y 0 que tomamos menos 1, x acá y reemplazamos ese valor en la primera derivada, f' en menos 1 elevado al cuadrado, les da base negativa exponente par, resultado positivo, 1 por 3, 3. ¿Qué sucede? ¿Qué dice el criterio del signo de la primera derivada? Que para todo x en un intervalo AB, que ahora acá es entre menos infinito y 0, si la f' es mayor que 0, entonces la función crece. Y evaluemos ahora el signo de la segunda derivada en este intervalo y tomemos ese valorcito, valor prueba, menos 1. 6 por menos 1, que me da menos 6, o sea, el signo es negativo. ¿Qué decimos? Si el signo de la segunda derivada es negativo, entonces la función a la que derivé, f', decrece. Y también por el criterio que repasamos recién de la segunda derivada para concavidad, que nos dice si el signo de la segunda derivada es menor que 0 para todo x en ese AB, entonces la función es cóncava hacia abajo. De la misma forma, ahora pasemos a la segunda fila y tomemos entre 0 y más infinito el 1. Entonces, f' de 1, ¿qué nos daría? 3 por 1 al cuadrado, que es 1, 3 por 1, 3. Me da un valor positivo. Entonces, la función crece. Ahora evaluemos el signo de la segunda derivada. F segunda en 1, 6 por 1, 6, me da un valor positivo, entonces la f' crece y la función es cóncava hacia arriba. Entonces, si observamos, alrededor del 0, que nosotros tenemos que ver qué sucede cuando pasamos de menos infinito hasta 0, al pasar por el 0 a más infinito, en ese valor crítico, ¿qué sucede con la función? ¿Qué sucede? O mantiene el crecimiento. Pero ¿y qué cambia? Entonces, si mantiene el crecimiento, como dice acá, ¿cuándo teníamos un máximo o un mínimo? Cuando la primera derivada cambiaba de signo. Acá no cambia, ni de más a menos, ni de menos a más. Entonces, como crece y luego sigue creciendo, no existe ni un máximo ni un mínimo relativo. Entonces seguimos avanzando y vemos que el signo de la segunda derivada sí cambia. ¿Esto qué me está diciendo? Que lo que cambia es la concavidad. Entonces, cumple este valor crítico de segundo orden que encontramos, que es el x igual a 0, es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque mantiene la función el crecimiento y cambia la concavidad. Entonces llegamos a que la función, verificamos que la función f de x igual a x al cubo, en x igual a 0, presenta ese punto de inflexión. Veámoslo gráficamente y fíjense, la función crece, sigue creciendo. La primera derivada me daba positivo, la función crece. Además, ¿qué concavidad presenta? Hacia abajo, recuerden que nos daba que la derivada segunda era negativa, entonces la función es cóncava hacia abajo. Acá, como es cóncava hacia arriba, nos daba la derivada segunda mayor que 0, entonces la función es cóncava hacia arriba. Y acá, cuando trazamos, la primera derivada me da 0, la segunda también me dio 0. O sea que acá estamos en x igual a 0 en un valor crítico de segundo orden, que es lo que yo necesito para ver si después llega a ser, con estas dos condiciones que agregamos, mantener el crecimiento o decrecimiento. En este caso crece al pasar por x igual a 0 y cambiar la concavidad. Si cumple además esas dos condiciones en ese valor crítico de segundo orden, presenta lo que se llama un punto de inflexión. ¿Se entendió? Como no les veo la cara, entonces les voy preguntando y me interrumpen cualquier cosita. ¿Seguimos?
Sí, profe. La única consulta, profe, Sí, perdón, sí. para que sea un punto de inflexión tiene que pasar por el cero, por el eje de coordenadas. En este caso, justo encontramos que el x es igual a 0, pero vos podés encontrar otro valorcito Ah, x sub perfecto, esa 0, era la duda. y ahí tenemos que ver. En este caso ya afirmaba el ejemplo que en x igual a 0 la función presentaba un punto de inflexión. Entonces, por eso justo es 0, pero puede ser cualquier otro valor del dominio o del Bien. intervalo abierto. Tiene que ser siempre en crecimiento, no puede ser en decrecimiento. Sí puede decrecer y seguir decreciendo. Ah, perfecto, cambiando la Y puede concavidad. ser, claro, esta justo se da así, y puede ser que primero sea cóncava hacia arriba y después cóncava hacia abajo. En el caso de la x al cubo, se da que crece y después crece al pasar por x igual a 0 y es cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Otras pueden tener otra forma, otra Bueno, función. ¿Eh? sí, perfecto. Profe, ¿puede haber más de un punto de inflexión en la función? Sí, como ustedes vieron que por ahí tenemos más de un máximo relativo, de un mínimo relativo, también puede haber más de un punto de inflexión. Lo único que hay uno solo era, si se acuerdan cuando vimos extremos absolutos, hay un solo máximo absoluto y un solo mínimo absoluto, que a lo mejor lo puede alcanzar para varios valores de x, puede suceder, pero solo hay un valor más grande, que era el máximo absoluto, y un valor más chico, que era el mínimo absoluto. Pero tanto los extremos relativos como puntos de inflexión, de acuerdo a la curva, al comportamiento de la curva, puede tener más de uno. Y ya justo un ejemplito que preparé tiene más de uno. Profe, y si tuviera, por ejemplo, dos números cero, y me da que son los mínimos justo en esa función, ¿pueden que sean dos mínimos? No. Como dos números cero. No me acuerdo, el otro día lo veía en una, no sé si lo hacía mal o no. Me daba los mínimos absolutos, el mínimo me daba cero, pero había dos resultados iguales, digamos, dos ceros. No me acuerdo del ejemplo, pero a lo mejor lo hice mal, que me dio justo así. Claro, 12, o sea, en toda recta el cero es único. No era una recta, Número. era una A lo función. mejor el puntito te dio 0, 0. Era una función que tenía, bueno, tenía varios puntos, tenía los dos extremos y tenía, no me acuerdo si dos mínimos, o sea, yo vi que eran dos mínimos, me daba justo en cero, pero a lo mejor fue un error mío. Claro. Me daban dos puntos en dos mínimos que para mí eran iguales. El mínimo relativo con el absoluto Claro, me puede ser. daba, los Sí, mínimos eran sí. iguales. Claro, puede ser que justo el mínimo absoluto lo alcance en un mínimo relativo. Acordate que se alcanzaban los mínimos y máximos absolutos o en los extremos del intervalo o en los máximos y mínimos relativos. ¿Se Sí, en acuerdan? realidad deben haber sido puntos críticos, no eran mínimos. Ah, ah, Puntos críticos, ¿pueden ser iguales que se dé? y cada punto crítico es único. ¿No es cierto? Que puede llegar a ser un máximo, puede llegar a ser un mínimo, salvo habría que ver el comportamiento de esa curva para ver a qué te referís. Yo si los encuentro ahora, después te lo digo, pero Bueno, entonces continuamos con los puntos de Nancy, inflexión. una Sí, cosita, estoy pensando que quizás cero sea la imagen por de los eso, que sea el valores que punto él cero, está cero. diciendo este chico, Por eso no porque será el dos punto valores ceros no cero, pueden ser. claro. No, la imagen, claro. Sí, la Ah, imagen. claro. Profe, a mí me pasó en la actividad 7, por ejemplo, cuando ya voy al cálculo, digamos, de los extremos absolutos, como dice el compañero allí, había dos imágenes que me dan el mismo número y no sabía entonces cuál de las dos tomar como el mínimo. Por ejemplo, me daba para un valor del extremo, digamos, absoluto del intervalo, me daba f de menos 1. Y para un valor crítico, f de 2 me daba también menos 1. Entonces digo, no sé cuál es el mínimo absoluto. Claro. Mira, es lo que les decía recién, ahora los estoy entendiendo más. Y es lo que les decía, para varios valores de X,
En un caso f de menos 1 te dio menos 1. ¿Y para qué otro valor de x? Para f de 2, que era uno de los, digamos, puntos críticos, Claro. me dio menos 1 también. Claro, para x igual a 2, también la imagen era menos 1. Entonces, lo que les digo, pueden existir varios valores de x para los cuales su imagen les da la misma y que es en este caso el mínimo absoluto, por lo que me están diciendo de su gráfica. Entonces, pero el mínimo absoluto es único, es menos 1, porque es el valor más chico que toma como imagen, aunque sea para varios valores de x, porque ustedes tienen que ver cuál es el valor mínimo absoluto, lo miran en el eje Y, ¿cuál fue? Menos 1. O sea, tomamos el menos 1 como el mínimo absoluto. Sí, ese es el mínimo absoluto. ¿Para qué valores de x lo alcanza? Para x igual a menos 1 y para x igual a 2. Ajá. ¿Entienden? Bien. Claro. Bueno. Pero Claro. es único, no hay otro valor de imagen más chiquito que el menos 1 de acuerdo a la gráfica que ustedes me están diciendo. ¿Se Yo, por lo que me entendió? acuerdo, por lo que me acuerdo de la actividad, ustedes nos daban los dos extremos del intervalo, y en uno de los extremos me daba la imagen, me daba igual que un punto relativo, un extremo relativo. Y ahí me entró la duda porque los dos eran mínimos y digo, ¿cuál de los dos me quedo? Pero creo que era algo así la actividad. Claro. Discúlpame, Sí, Nancy, discúlpame. Ah, estoy mirando la actividad 7 que él dice, la resolución. Claro, lo que pasa es que en esa le da el F evaluado, la F, porque está buscando extremos absolutos, porque me parece que se está confundiendo la F con la F'. La F en menos 1 le da menos 1, y la Sí. F2 también le da menos 1. Por ¿sí? eso, Y la F en 4 le da 19. Y Entonces, ese lo tomé como máximo absoluto. claro, claro. Y claro, Es ahí 4 tienen, y 19. lo que les queda es en x igual a 0 un máximo relativo, en x igual a 4 un máximo absoluto, un mínimo relativo y absoluto en x igual a 2, y un mínimo absoluto en x igual a menos 1. Porque cuidado, que ¿Porque es el extremo del intervalo? Claro, el menos 1 es un extremo del intervalo. El intervalo es menos 1, 4. ¿Sí? Y vos tenés entonces, como extremos, como máximos, mínimos relativos no tenés ahí. Tenés como máximo relativo la x igual a 1, que ese es un punto crítico. El Queda menos 5 de imagen, sí. Claro, el menos 1 y el 4 no son extremos relativos, no son puntos críticos. No, El no, porque menos están en los 1 extremos. son los está, extremos del intervalo, por lo que entiendo que estás claro, diciendo. No está lo tengo el trabajando, ejercicio acá. claro, no importa, yo te lo leo. El dominio de la función la está trabajando en el intervalo cerrado menos 1, 4. Claro, son los extremos del intervalo. Claro. Que Como nunca va a haber un extremo relativo, acuérdense que les decía, nunca en los extremos, solo son extremos del intervalo. Nunca va a haber un relativo, un extremo relativo en los extremos. Sí puede llegar a ser un extremo absoluto, o sea, su imagen tomar el valor más grande o el valor más chico, pero nada más. Claro, esa función que están hablando los chicos tiene solamente un punto crítico en x igual a 1, que ahí es cuando la f' en 1 se le hace 0. Es un punto crítico que a su vez es un máximo relativo. Pero el menos 1 y el 4 no son, no salen de puntos críticos. Cuidado con eso. Listo, perdón, No. ¿Les quedó claro, chicos? Sí, perdón, ese es el número 2, el que hablaban recién. La No sé, actividad. Sí, la 2, o sea, de la actividad 7, el 2. El 2, sí, es la x Ah. al cubo menos 3x cuadrado más 3. Sí. Fíjate que ya está, estoy leyendo la resolución,
Ya la bajé y la subí. Sí, a mí me dio -1 el mínimo absoluto. Y el digamos, en f en 2 me dio el mínimo relativo -1. No sé si estará bien. Sí, porque en x igual a 2 es mínimo relativo Relativo. Relativo. Y mínimo el otro es mínimo absoluto. absoluto en -1. No. Escúchame, tiene dos mínimos absolutos. En x igual a 2, que a su vez es mínimo relativo. Y en x igual a -1, ¿sí? Que es el extremo inferior del intervalo. En los dos tienen la misma imagen. Claro. Sí, Claro. Claro, la por imagen eso, es la misma. claro, el mínimo absoluto tiene que ser un único valor, que lo alcanzó para dos valores de x, justo en ese extremo relativo y en el extremo del intervalo. Sin verlo les estoy diciendo, ¿se entiende? Claro, lo que pasa es que me parece que están confundiendo. Una cosa es la x. El valor de x igual a 2 es presente, en x igual a 2, presente mínimo relativo y absoluto. Y en x igual a -1 presenta un mínimo absoluto. ¿Cuál es el mínimo absoluto? -1. Exacto, ese valor de imagen, claro. Que lo Per- alcance para varios valores de x, esos dos valores, pero es único, ¿está? Sí, sí, Claro. no me saqué la duda. Bueno, continuamos Gracias, con los profe. puntos de inflexión, ¿de acuerdo? Bueno, profe, gracias. Ah, por favor. Bueno, lo mismo que pasaba con los máximos y mínimos relativos, que era condición necesaria pero no suficiente. O sea, si uno tiene un punto de inflexión, ¿dónde se va a presentar? En donde tengamos un punto crítico de segundo orden. Es decir, como les dice acá, si x sub 0 pertenece al dominio y tiene un punto de inflexión en x igual a x sub 0, entonces la derivada segunda es 0 o la derivada segunda no existe. Pero, acuérdense, la recíproca no siempre valía. Puede ser que uno esté en presencia de un punto crítico de segundo orden y sin embargo no llega a ser punto de inflexión. Y veamos los siguientes ejemplos gráficos. Lo mismo que pasaba antes con el punto crítico de primer orden, que podía no llegar a ser un máximo o un mínimo, ¿se acuerdan? Ahora acá, un punto crítico de segundo orden, miren este ejemplo de la función f de x igual a x a la cuarta. ¿Qué sucede? La derivada segunda en 0 me da 0, que si nosotros derivamos x a la cuarta, la primera derivada, ¿cuánto les da, chicos? 4x al cubo. Si la igualamos a 0, da 0, en x igual a 0. Cuando sacamos la segunda derivada, 4 por 3, 12x cuadrado, también igualada a 0, da 0. Y mirando la gráfica, o sea, acá tenemos un valor crítico de segundo orden, y sin embargo no llega a ser punto de inflexión. ¿Por qué? Primero, que la función decrece y después crece, y para ser punto de inflexión tenía que, si decrecía, seguir decreciendo al pasar por ese valor. Y acá no cambia la concavidad, siempre quedó cóncava hacia arriba. Entonces, es un punto crítico de segundo orden y sin embargo no llega a ser un punto de inflexión, es un mínimo en este caso. En x igual a 0, fíjense, decrece y crece, y entonces, ¿qué es? Un mínimo relativo. ¿Se entendió? Y veamos este otro ejemplo, la famosa función f de x igual a x a la 2/3, que ustedes se acuerdan que justificábamos por qué no era derivable. Cuando trazamos la recta tangente, la derivada, la pendiente de esta recta vertical no está definida. Acuérdense que cuando nos acercamos por derecha y por izquierda, la posición límite es la recta vertical. Entonces, ¿qué sucede? Acá la derivada no existe. Y si uno la sacara, la primera y segunda derivada, en un momento queda raíz cúbica de 1 sobre x.
y la segunda derivada, además de la constante, de 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado, o sea, la x queda en el denominador. Y entonces no está definida para x igual a 0. Por eso acá dice que la segunda derivada no existe para x igual a 0. Con lo cual, miremos lo siguiente. Acá decrece y al pasar por x igual a 0, crece. O sea que ya es punto crítico de segundo orden, pero no mantiene el decrecimiento, porque después de 0, ¿qué hace? Crece. Y acá como se presenta, cóncava hacia abajo y también después del 0, cóncava hacia abajo. O es lo mismo decir que su ritmo de cambio es decreciente. Entonces justo también en este ejemplo no llega a ser punto de inflexión. Solo es un punto crítico de segundo orden. También nos da un mínimo relativo. Justo los dos ejemplos que busqué, pero quería que vieran que cumplía que la derivada segunda también justo en 0, ¿no es cierto? Es 0 o que la derivada segunda no existía. ¿Cómo podíamos ver algunos gráficos en donde tenemos un valor crítico de segundo orden y sin embargo no llega a ser punto de inflexión? ¿Entendido? Bueno, entonces, resumiendo, si estamos en presencia de un punto de inflexión, ¿qué vamos a tener? ¿Dónde va a ocurrir? En un punto crítico de segundo orden. Pero no todo punto crítico de segundo orden es punto de inflexión. ¿Qué tiene que suceder? Además de tener el punto crítico de segundo orden, la F' no tiene que cambiar de signo. Entonces, por eso les pongo entre paréntesis F mantiene el crecimiento o como decía uno de ustedes, mantiene el decrecimiento. Entonces, alrededor de ese punto que vamos a tener que ver que crece y luego sigue creciendo o bien decrece y después sigue decreciendo. Y además la derivada segunda sí cambiar de signo al pasar por ese valor crítico de segundo orden x sub 0. ¿Qué quiere decir eso? Que pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba o de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Por eso uno rápidamente dice, valor crítico de segundo orden, mantener el crecimiento o decrecimiento y cambiar la concavidad. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces sí decimos, ahí presenta un punto de inflexión. ¿Entendido? Bueno, continuamos. Y a ver acá. Acá les puse este ejemplito. Ah, justo en este tenemos un solo punto de inflexión. Oculté, había hecho otro gráfico en donde presentaban dos, pero espero encontrar alguna otra gráfica que tenga dos puntos. Entonces dice acá, reconocer extremos relativos, absolutos y puntos de inflexión. Fíjense que es un intervalo cerrado entre menos 3 y 6. Entonces, para x igual a menos 3, su imagen es que es la menor imagen que toma esta función. Entonces, ¿qué presenta en x igual a menos 3? Un mínimo absoluto. Acuérdense, como les decía recién, que en los extremos, si hay algo, lo único que puede llegar a ver en los extremos de un intervalo cerrado es un mínimo o un máximo absoluto. ¿Para qué valor lo alcanza? Para x igual a menos 3. Nunca va a haber en los extremos un mínimo relativo. Entonces, sigamos recorriendo la curva. ¿Qué sucede? Fíjense, crece acá entre menos 3 y 0. Crece y después hasta el menos, o sea, para x igual a menos 1, sigue creciendo. Pero cambió de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Entonces, ¿qué presenta en x igual a menos 1? O para x igual a menos 1, un punto de inflexión. Ahora seguimos viendo alrededor del 0. ¿Qué sucede? La función crece y luego decrece. Cóncava hacia arriba y cóncava hacia arriba. Entonces, ¿qué presenta? Si crece y decrece, entonces
acá, en donde la f' no está definida, que tengo un máximo relativo. Ahora sigamos. ¿Qué pasa para x igual a 1? La función decrece y luego crece, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. O sea, acá cambió la concavidad. Pero, ¿qué sucede? No siguió decrece y después hacia acá abajo de seguir decreciendo, sino que crece entonces para x igual a 1 que presenta un mínimo relativo. Y ahora veamos alrededor del 3. Crece, decrece, es cóncava hacia abajo. ¿Y qué pasa? Como hay cambio de crecimiento, acá la recta tangente es horizontal, o sea, la f' es igual a 0, entonces, y aparte también es un máximo relativo. Y aparte, porque para x igual a 3 alcanza el máximo absoluto en este extremo? Porque si yo proyecto es el valor más grande que toma como imagen. F de 3, ¿qué hago? Interseco la curva, proyecto hacia... Es la imagen más grande que presenta toda esta función. Entonces también en este máximo relativo alcanza el valor máximo absoluto. ¿Se dan cuenta? Llego al otro extremo. En este extremo no tengo el mínimo absoluto porque el valorcito más chico, cuando yo proyecto, está acá, que será, qué sé yo, menos 6. ¿Se entendió, chicos, cómo reconocer todo lo que hemos visto hasta el momento? Continuamos entonces. ¿Qué les pide la actividad 12? Localiza los puntos de inflexión de cada una de las siguientes funciones. Realice el estudio diferencial completo con los datos obtenidos en las actividades anteriores y luego esboza la gráfica. Entonces ya llegamos con esta actividad con todo el herramental necesario para poder reconocer si la función tiene máximos y mínimos relativos y si tiene puntos de inflexión. Poder hablar de que la función crece, decrece, en qué intervalo es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Entonces, esto es lo que uno llama que al comienzo la unidad se titula análisis diferencial. Esto es realizar todo el estudio de la función a través de la información que brinda la primera y la segunda derivada. Y entonces ustedes se acuerdan al comienzo de la materia que les decíamos, ya no van a armar más la tablita, a lo sumo sacar los cortes con los ejes, ¿no es cierto? Corte con eje X, corte con eje Y, pero ya con la información que brinda la derivada van a poder esbozar cualquier función que les den. Miren si ustedes con las herramientas que tenían al comienzo de la materia iban a pensar de graficar esta función que figura en el apartado Y o en el apartado 2Y, que es X a la cuarta y demás. Dos funciones polinómicas solamente, o sea, complejas. Entonces ahora vamos a ver cómo procedemos. Vamos a tomar la primera. Dada la función, miramos que es un polinomio, una función polinómica, entonces está definida para cualquier número real. Por eso el dominio son todos los reales. Reemplazar acá la X por cualquier número real, el resultado me sigue dando un número real. No tiene restricción. Entonces, sacamos los valores críticos de primer orden. ¿Dónde se presentan? Donde la derivada primera evaluada en esos X sub ceros del dominio me da 0 o no existe. ¿Qué son los posibles candidatos a ser qué? Extremos relativos, máximos o mínimos relativos. Entonces, la derivada de la función, si miramos una suma resta, o sea, una suma algebraica, la derivada de la suma es la suma de derivada, de la resta, resta de derivada. Y después acá tenemos x al cubo, la potencia era 3 por x a la 3 menos 1, o sea, al cuadrado, menos constante por función, es la misma constante, derivo la función x cuadrado, me queda 2x, 2 por 3, menos 6x, más la derivada de la constante 3, ¿cuánto me da? 0, que no se pone. Me vuelve a dar un polinomio, entonces su dominio son todos los reales.
¿Dónde me queda ver si encuentro un valor crítico de primer orden donde la primera derivada da 0? Bueno, le empezamos a trabajar. Cuando la primera derivada da 0, reemplazamos 3x cuadrado menos 6x, igualamos a 0. Observen que 3x al cuadrado se podría escribir 3 por x, y el 6x 3 por 2 por x. O sea, ¿cuál es el factor común? Los números y letras que se repiten en los dos términos. 3x. ¿Factor común de quién? El d, acuérdense que es el por. ¿De quién es factor común? 3x cuadrado dividido 3x, ¿qué me queda? Una x. Menos, pongo el menos adentro. Acuérdense que dentro del paréntesis, cuando uno sacaba factor común, si tengo dos términos, adentro me tienen que quedar dos términos. 6x dividido 3x, 6 dividido 3, 2. Y x dividido x, 1. Entonces, ahora me quedo este producto igualado, el segundo miembro, a 0. ¿Y qué decimos? ¿Cuándo un producto da 0? Cuando al menos uno de los factorcitos es 0. ¿Cómo lo indico esto? 3x igual a 0 o bien x menos 2 es igual a 0. Entonces, con este conector es lo que uno en palabras dice o bien. ¿Y acá qué decimos? El 3 que está multiplicando pasa dividiendo. 0 dividido 3, 0. Entonces me quedó x igual a 0. Y acá 2 que está restando pasa sumando. 0 más 2, 2. En definitiva, ¿qué encontramos? Que este valor, en definitiva los dos valores, hacen que la derivada dé 0. Entonces tengo dos valores críticos de primer orden. Cuando quiero sacar los puntos críticos de primer orden, tomo el 0, vengo, siempre acuérdense que es para obtener datos de la función en estudio, que es la original f de x. Pongo acá en donde dice primero f de 0, 0 al cubo 0, menos 3 por 0 cuadrado 0, más 3, por eso les quedó el puntito 0, 3. Ahora, para el otro valor crítico 2, reemplazo la x por 2 en la función original, 2 al cubo 8 menos 3 por 2 al cuadrado 4 por 3, 12, me queda 8 menos 12 menos 4 más 3 menos 1. Tengo el otro puntito, 2 menos 1. Entonces, ¿ahora qué seguimos? Sacamos los valores críticos de segundo orden. ¿Dónde? Donde la derivada segunda me da 0 o no existe. ¿Qué son los posibles candidatos a ser puntos de inflexión? Entonces, derivamos. ¿Cuál es la derivada de la derivada acá de 3x cuadrado menos 6x? También es una resta de derivadas. Constante por función, el 3 lo dejo, derivo x al cuadrado, que es 2x, 3 por 2, 6x. Menos la derivada de 6x, la constante la dejo, derivo la variable x, que es 1, y me quedó 6x menos 6. Me da un polinomio, así que el dominio son todos, de las derivadas segundas son todos los reales. Entonces, ¿dónde tengo posibilidades de obtener un valor crítico de segundo orden? Donde la derivada segunda me dé 0. Entonces, ¿qué hago? Reemplazamos 6x menos 6 igual a 0. El 6 que está restando lo paso sumando. Y después, ¿qué les queda? Perdón, el 6 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Y qué les quedó? Que x igual a 1 es un valor crítico de segundo orden. ¿Por qué? Fíjense, la derivada segunda, si yo acá reemplazo en 1, 6 por 1, 6, menos 6, 0. La derivada segunda me da 0, que era otra de las condiciones para llegar a ser valor crítico de segundo orden. Estoy tomando un poquito de agua. Bueno, entonces tenemos dos valores críticos de primer orden y un valor crítico de segundo orden. El dominio, todos los reales. Bueno, también saqué el puntito crítico. 1, 1, me fui a la función. 1 al cubo es 1. 3 por 1 cuadrado es 3. 1 menos 3 menos 2. Más 3, 3 menos 2, 1. Entonces tengo el puntito 1, 1. Ya tenemos 3 puntitos para la gráfica. Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Armar los intervalos de crecimiento de la función y los intervalos de concavidad de la f. Anotamos cuáles son. El dominio dijimos que son todos los reales.
anotamos los valores críticos de primer orden y los de segundo orden. Entonces, para formar los intervalos, al tener estos valores críticos 0, 1 y 2, entonces, ¿qué intervalo vamos a hacer recorriendo la recta real dentro del dominio que estamos trabajando, que son todos los reales? De menos infinito hasta 0. El otro intervalo de 0 hasta 1, que es el otro valor crítico. El otro intervalo de 1 hasta 2. Y después de 2 a más infinito. Entonces, tengo que ver qué sucede a la derecha y a la izquierda del 0, alrededor del 1 y alrededor del 2. Y así formamos entonces la tabla. Anotemos los intervalos que tenemos, como les dije, de menos infinito a 0, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a más infinito. Acá tomamos como valor prueba el menos 1, lo reemplazamos en la primera derivada y al realizar las cuentitas, medio signo positivo. No sé si necesitan que vaya haciendo las cuentas. Espero no haberme confundido, pero después, una vez obtenido el signo de la derivada primera, bueno, tomemos por ejemplo el menos 1. Vengo acá f' el menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado, base negativa, exponente par, resultado positivo. 3 por 1, 3. Menos, y acá es 6 por menos 1. Menos por menos más. 3 más 6, 9. Me dio un valor positivo. Entonces, ¿qué decía el signo, el criterio de crecimiento a través del signo de la derivada primera? Que si f' de x era mayor que 0 para todo x en ese intervalo AB, que acá es de menos infinito a 0, entonces la función crecía en dicho intervalo. Por eso estamos viendo así por fila. Saquemos la segunda derivada en menos 1, le evaluamos el signo, 6 por menos 1, menos 6, menos 12 me da negativo. Entonces, ¿qué decíamos de su ritmo de cambio del f'? Que decrece y la concavidad de la función f es hacia abajo. Y así fui sacando fila por fila, entre 0 y 1 tomé como valor prueba el 1 medio, después entre 1 y 2 tomé el 2, lo pensé como 4 medios, entonces el 1 serían 2 medios y tomé el 3 medios. Y después entre 2 y más infinito tomé como valor prueba el 3. Y así reemplacé. Entonces seguimos analizando. Por fin, entre 0 y 1, si el signo de la derivada primera es negativo, la función decrece. Saqué el signo de la derivada segunda y me dio negativo, entonces la f' también decrece y la concavidad de la función f es hacia abajo. Entre 1 y 2 les dije que había tomado 3 medios, reemplacé acá en f' por 3 medios, hice las cuentitas, me dio negativo, entonces la f decrece. La f segunda me dio signo positivo, fíjense 6 por 3 medios, simplifiqué el 2 con el 6, me queda 3 por 3, 9 menos 6, ya me está dando un valor, 9 es más grande que el 6, así que es positivo, la f' crece y la concavidad es hacia arriba. Y de igual forma, acá tomé el 3, me dio el signo de la f' positivo, la función entonces crece por el criterio del signo de la primera derivada. Cuando reemplacé el 3, 6 por 3, 18 menos 6, también me está dando positivo el signo de la segunda derivada, entonces la f' crece y la concavidad es hacia arriba o convexa. Entonces ahora, una vez que tenemos toda la tablita armada, tenemos que empezar a ver las condiciones. Acuérdense que teníamos valor crítico de primer orden en 0 y en 2. ¿Qué sucede alrededor del 0? Porque este es un valor crítico. Para llegar a ser máximo o mínimo relativo me tenía que cambiar el signo de positiva a negativa, fíjense, o la función de pasar de crecer a decrecer. Fíjense que crece y después decrece. ¿Qué tengo en este valor crítico de primer orden? Si la f' cambia de más a menos, o es lo mismo decir que la función crece y después decrece. Un máximo relativo en x igual a 0. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Qué me querían preguntar?
¿Alguna pregunta? Perdón. No, profe, capaz sintió ruido de mi micrófono, pero lo desactivo porque hay mucho ruido de fondo. Bien, bien, bueno. Entonces después continuemos alrededor del 1. Ahora continuemos con el otro valor crítico que es de segundo orden. Entonces vamos a ver acá, si es de segundo orden, si llega a ser un punto de inflexión. ¿Qué tenemos que mirar a su izquierda y a su derecha? O sea, al pasar por x igual a 1, fíjense que la función mantiene el decrecimiento, decrece y luego sigue decreciendo. ¿Y qué pasa con la concavidad? Cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. O sea que en realidad presenta en x igual a 1 un punto de inflexión. Y por último, ¿qué me falta ver? Alrededor del otro valor crítico, que es de primer orden, x igual a 2. ¿Qué sucede acá en este valor crítico? Que es el posible candidato a ser máximo o mínimo. Entonces miremos alrededor del 2. La f' cambia de menos a más, o sea, la función decrece y después crece. Entonces ya no sigo avanzando, porque lo que les decía antes, si ya es máximo o mínimo relativo, no va a ser un punto de inflexión, ahí queda. Entonces, en x igual a 2, la función, como decrece y después crece, en ese valor crítico presenta un mínimo relativo. Y ahí terminaría todo el análisis diferencial con los signos de la primera y segunda derivada. Después les decía esboza la gráfica. Entonces, pasa que acá, bueno, ahí ya se los activé, no lo podemos hacer en vivo, pero vamos a ir recorriendo por fila, como les decía, para que vean la gráfica. De menos infinito a 0, la función crece. Entonces, fíjense en la gráfica, de menos infinito hasta el 0, la función crece. Y después con el signo de la segunda derivada me va diciendo qué concavidad hacia abajo. Entonces uno esboza. Y acuérdense que también yo les había sacado los puntitos críticos. Era 0, 3, el 1, 1. O sea que yo sé hasta dónde la puedo ir esbozando. Y después el 2 era el menos 1. O sea, ya teníamos los 3 puntitos críticos. Entonces, en la segunda fila, entre 0 y 1, decrece cóncava hacia abajo. Entonces, ¿qué hago? Decrece cóncava hacia abajo. Sigo la tercera fila, entre 1 y 2, decrece, y miro acá en la última columna, cóncava hacia abajo. Entonces, sigue decreciendo entre el 1 y el 2, pero ¿con qué concavidad? Cambió de cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Y llego hasta el puntito 2 menos 1, que habían ya sacado antes. Y en la última fila de 2 a más infinito, que me dice, la función crece, y ahora miro con qué concavidad, hacia arriba. Entonces, de 2 a más infinito, ¿yo qué hago? Desde ese puntito crece cóncava hacia arriba. Y ahí veíamos que el máximo relativo efectivamente es en x igual a 0, lo alcanza en el valor de la función 0,3. El punto de inflexión, fíjense, decrece, y cambió de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Entonces, ¿qué presentaba en 1? Un punto de inflexión. ¿Cuál es el puntito? 1, 1. Y después acá, decrece, ¿qué tengo en el 2? En el punto 2 es menos 1, un mínimo relativo. ¿Se entendió? Entonces, acá está hecho analítica y gráficamente. Bueno, tengo también resuelto en el Power la actividad 2, pero la oculté ahora para poder seguir avanzando, pero después cuando le suban el Power, ustedes lo van a poder ver paso por paso también de la misma forma que hemos analizado esto. Bueno, continuamos entonces. Tienen un ejemplo de aplicación, ustedes en la página 196, que les habla de un lote de 100 hectáreas en donde el factor clima dice acompaña a largo plazo, o sea, se mantiene constante siempre el clima, pero que a lo largo de 10 campañas de siembra
sembraron soja con el sistema tradicional, después a través de siembra directa, después le incorporaron herbicidas y semillas resistentes a la fumigación. Entonces, pero todo esto lo hicieron sin rotar los suelos. O sea que siempre, por lo que se entiende, se sembró soja en el mismo terreno. Entonces, gráficamente, acá están viendo sobre el eje de las X la cantidad, o sea, de semillas que se fueron sembrando por hectárea y el rendimiento. ¿Qué sucede? Si nosotros leemos esta curva, vemos que acá presenta un punto de, bueno, no lo tengo marcado, un punto de inflexión. ¿Y qué sucede? Va creciendo el rendimiento y la concavidad es hacia arriba, o sea, a ritmo creciente, pero llega un momento en que si bien sigue rindiendo la soja, pero a ritmo decreciente. Entonces acá vemos una aplicación económica de la información que nos brinda un punto de inflexión. Entonces, como no se rotaba el cultivo en el lote, provocó, como dice acá, el resumen, que los rendimientos crecieran, pero cada vez más lentos. Por eso es lo que uno lee a un ritmo, o sea, la tasa de rendimiento como es. La tasa instantánea, que es la F', que es el ritmo instantáneo de cambio, es decreciente. Entonces, ¿qué decimos? Crece, sigue creciendo, tengo un punto de inflexión. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que acá la estrategia hubiera sido rotar los suelos, ¿no es cierto? Porque después no fue rindiendo de igual forma que al principio. ¿Se entendió? Y tengo otro ejemplo que es de un estudio de la empresa Canon, que fabrica instrumentos de precisión y pide a una agencia consultora, Fortna, que esta existe en la realidad, hace de 1946 esta agencia, y que asesora a las empresas, en este caso, haciendo el análisis de puntos de inflexión para evaluar sus opciones de inversiones estratégicas, dice Leslo. Entonces, en este caso, lo que le consulta a esta agencia, le presenta la función de ventas, acá S de X igual a menos 0,002 por X al cubo más 0,6 X cuadrado más X más 500 entre 0 y 200. Como está medido en miles de dólares, le consulta que si realiza una inversión hasta de $200.000, si les conviene invertir en publicidad para aumentar las ventas, o sea, los ingresos por las ventas. Eso es lo que le va a consultar. En definitiva le dice, ¿pueden determinar si existe un punto de inflexión de esta función de ventas y analizar cuál es el efecto de la publicidad sobre las ventas? O sea, si se invierte más en publicidad, ¿tendré más ventas? Eso es lo que le planteaba la empresa. En definitiva, es hallar que el punto de inflexión de esta función y ver qué sucede. Entonces, acá el dominio, o sea, como se invertía hasta $200.000, es entre 0 y 200.000. ¿Qué vamos a hacer? Todo el análisis diferencial. Por supuesto, no me voy a detener ahora en las cuentitas, pero el primer paso era hallar los puntos críticos de primer orden. ¿Qué se hace? La derivada de la función, y es una función polinómica, el dominio restringido también es entre 0 y 200, entonces el valor crítico lo voy a hacer de esta derivada igualada a 0. Les queda una ecuación cuadrática que por la fórmula resolvente, el ax cuadrado más bx más c igual a 0, obtenían los ceros, ¿no es cierto? O raíces de este polinomio. ¿Qué valores le dio? Menos 0,8 y 200,8. Ninguno de los dos
pertenece al dominio, porque este, además de ser negativo, y uno no puede hablar de inversiones en dólares negativos, y este excede los 200.000 dólares. Entonces, ninguno de los dos no presenta puntos críticos de primer orden. Entonces, ¿qué se hace? ¿O qué hace la empresa? Saca la derivada segunda. Y también me da un polinomio, saca las cuentitas, todo, les da el polinomio, seguimos con este dominio restringido. Entonces, ¿dónde puedo obtener un valor crítico de segundo orden? Igualando la segunda derivada a cero. Les quedó esta, fíjense, es lineal la ecuación. Entonces, despejando, llega a que X es igual a 100. Sería 100 dólares, ¿cierto? Entonces, 100.000 dólares, porque es en miles de dólares. Entonces, la función esta de ventas en X igual a 100 presenta un valor crítico, un punto crítico de primer orden, de segundo orden, que es el posible punto de inflexión. Entonces, ¿cómo armamos los intervalos? Como era entre 0 y 200 y el único valor crítico tenemos en 100, los intervalos ¿de dónde van? De 0 a 100 y de 100 a 200. Al evaluar el signo de la primera derivada, dio positivo en los dos casos, entonces la función de ventas ve que va creciendo en los dos intervalos. Cuando se analiza el signo de la segunda derivada, cambia. Entonces, fíjense, al ser positivo es cóncava hacia arriba y al ser negativo es cóncava hacia abajo. Conclusión, alrededor del 100, la función mantiene el crecimiento, o sea que, como veíamos antes, no había ni máximo ni mínimo y ni los teníamos ya como puntos críticos, y cambia que la concavidad. Con lo cual, ¿qué decimos? Que en X igual a 100 presenta un punto de inflexión, porque mantiene el crecimiento y cambia la concavidad al pasar por X igual a 100. Cuando muestra el gráfico, el resumen de lo que le da el informe, les dice el punto de inflexión es 100, o sea, 100.000 dólares, 4.600, o sea, con 3 ceritos más, porque también está medio en miles de dólares, 4.600.000, o sea, tengo este punto. Dice, las ventas aumentan rápidamente hasta que se invierten 100.000 dólares en publicidad. Hasta acá, fíjense, crece cóncava hacia arriba, o sea, el ritmo de crecimiento es creciente, pero a partir del 100, dice después, la adición de gastos en publicidad produce más ventas, pero con una menor tasa de incremento. La tasa, que es el ritmo instantáneo de cambio, va disminuyendo, o sea, el ritmo, que es la F', va a ser decreciente. ¿Y qué era lo que nos daba? Si miramos el cuadrito acá, que decía que después del 100, su ritmo, su tasa instantánea de cambio decrece. ¿Se entiende? Entonces, de este resultado que se saca, que miren la información que es, o lo importante que es obtener el punto de inflexión, porque nos va indicando hasta qué punto, o en este caso esta empresa, hasta qué punto le conviene invertir. Después, invertir más de 100.000 dólares, van a seguir vendiendo, o sea, van a seguir aumentando los ingresos, pero en cada vez en menor cantidad, van a ir disminuyendo. Este es un ejemplo prácticamente de la vida real también. Bueno, caso resuelto. ¿Se entendió, chicos? ¿Continuamos? Sí, se entendió, Nancy, perfecto. Pues, continuamos entonces. Como no veo, viste, ustedes vayan diciéndome si los chicos ponen alguna pregunta. Bueno, entonces ahora pasamos al otro tema que nos queda por ver, que es el criterio de la segunda derivada para también determinar máximos y mínimos, o sea, extremos relativos de una función.
¿qué nos dice el enunciado? Si la derivada segunda es continua en un intervalo abierto a b que contiene a x igual a x sub 0 y f' de x0 es 0, detengámonos en este dato. ¿Qué quiere decir f' de x sub 0 igual a 0? Que en ese valor x sub 0, que pertenece al intervalo, la función presenta un punto crítico, un valor crítico de primer orden. Si tenemos ese valor crítico de primer orden, ¿qué hacemos? Si se evalúa, fíjense la f segunda en x sub 0. Antes el criterio de la segunda derivada decía f segunda en x para todo x en un intervalo AB. Miren acá no me dice para todo x, solamente que dice que evalúa la derivada segunda en ese valorcito crítico de primer orden. Y el resultado le da un valor negativo, entonces ya directamente la función presenta un máximo relativo en ese x igual a x sub 0. Si al evaluar ahora el otro caso, si al evaluar la segunda derivada en ese valor crítico de primer orden les dio mayor que 0, entonces ya directamente les da un mínimo relativo en x igual a x sub 0. Entonces, veamos gráficamente cada uno de estas condiciones. Tenemos el intervalo AB, sus imágenes, tomamos el valor x sub 0, su correspondiente imagen, y trazamos, en este caso, el f' de x sub 0 es 0, o sea que tenemos en x sub 0 un valor crítico de primer orden. Si observamos cómo es la función cóncava hacia abajo, o sea que para x sub 0, cuando evaluamos la derivada segunda, es negativa. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si también recordamos con el criterio de la segunda derivada, cuando la derivada segunda es negativa, entonces la función es cóncava hacia abajo y que presenta un máximo relativo en ese punto. Y de igual manera ahora, si dibujamos en un intervalo AB una función que presente, fíjense acá la derivada, este valor crítico, donde la derivada primera me da 0, acá como es la función cóncava hacia arriba, fíjense, evaluada en ese x sub 0, el resultado da mayor que 0. Entonces, ¿qué presenta, como os dice, directamente un mínimo relativo? Imagínense que uno tomara acá, qué sé yo, x al cuadrado. Acá está corrida, pero la x al cuadrado. En x igual a 0, saquemos la primera derivada, 2x. ¿Dónde tiene el f' de x igual a 0? En x igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sacamos la segunda derivada, ¿cuánto les da? De 2x le da 2. Ya no solo para ese valor 0, sino para cualquier x, pero en este caso para x igual a 0, la f segunda en 2 siempre es mayor que 0. Entonces ya sabemos que al ser mayor que 0 tiene un mínimo relativo. Este criterio parece mucho más fácil que el criterio de la primera derivada que teníamos que evaluar después de obtener el valor crítico de primer orden, evaluar a derecha y a izquierda al pasar por ese valor crítico x sub 0, si la función cambiaba la derivada cambiaba de menos a más, o de más a menos, o la función decrecía y después crecía, o al revés, crecía y después decrecía. Acá directamente saco el valor crítico de primer orden, saco la segunda derivada y evalúan en ese o varios valores críticos que obtengan. En este caso, uno solo. Entonces, ¿qué sucede? Parece re fácil aplicar este criterio, pero si justo la derivada segunda evaluada en ese valor crítico de primer orden me dio igual a 0, ya no lo puedo aplicar a este criterio. Y tampoco lo voy a poder aplicar si tengo un valor crítico de primer orden en donde no exista. Me tiene que dar como valor crítico, me tiene que dar donde la derivada se hace 0. O sea que, fíjense, la recta tangente va a tener que ser horizontal.
no existir, o una recta vertical. Entonces, ¿cuándo no es aplicable el criterio de la segunda derivada? Como les decía, cuando la derivada segunda evaluada en ese valor crítico de primer orden me da 0, ¿por qué? Porque las dos darían 0 y ahí no nos asegura si obtengo un mínimo o un máximo o ninguna de las dos cosas, porque puedo llegar a tener un punto de inflexión. Acuérdense cuando la derivada segunda da 0. Entonces, al no estar seguro qué se puede obtener y tiene que cumplirse sí o sí para todo, al no ser la derivada segunda ni mayor o menor, no lo puedo aplicar a este criterio. Y el otro caso, si el valor crítico provenía de que la derivada primera no existía, tampoco lo puedo aplicar. Entonces, solo se aplica cuando la derivada primera me da 0 y la derivada segunda evaluada en esos valores críticos me da mayor estrictamente que 0 o menor estrictamente que 0, no en otro caso. Si ocurre alguno de estos dos casos, ¿qué tengo que hacer? Ir al criterio de la primera derivada y evaluar en esos valores críticos de primer orden qué pasa a derecha y a izquierda. Entonces veamos un ejemplo que dice acá la actividad 14 que les pide localizar los extremos relativos de cada una de estas funciones, pero por el criterio de la segunda derivada. Bueno, tomé de nuevo esta función que ya la venimos trabajando en todas las clases. Y, ¿qué hacemos? Dada la función, tomamos su dominio y hallamos los valores críticos de primer orden. Fíjense, solo donde, para hacer por el criterio de la segunda derivada, ¿dónde tengo que buscar? Donde la derivada evaluada en esos valorcitos que encuentren me dé 0. Y estos van a ser, estos valores críticos de primer orden, el posible máximo o mínimo relativo. Entonces, saco la primera derivada. Bueno, si bien yo siempre le saco el dominio, pero ¿qué tenemos que ver? ¿Dónde se hace 0? Reemplazo 3x cuadrado menos 6x como hicimos antes, saqué factor común 3x de x menos 2, el producto cuando me da 0, cuando al menos uno de los factores es 0, y sacamos que los valores críticos eran 0 y 2. Presentaba dos valores críticos de primer orden. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Sacar la segunda derivada y evaluarla en x igual a 0 y en x igual a 2. Entonces, obtengamos la segunda derivada. De 3x cuadrado menos 6x es 6x menos 6. También yo le saco el dominio para ver si está definida. Pero, ¿qué tengo que hacer ahora? Tomo la segunda derivada y reemplazo la x en este valor crítico de primer orden, en 0. Y entonces, ¿qué me queda? 6 por 0 menos 6. 6 por 0, 0, menos 6, menos 6. ¿Cómo me dio el valorcito de la segunda derivada evaluada en ese valor crítico de primer orden? Negativo, o sea que es menor que 0. Entonces yo ya directamente ya sé que tengo un máximo relativo. ¿Se dan cuenta? Ahora me falta evaluar en x igual a 2. ¿Qué hago en x igual a 2? Vengo en la segunda derivada y reemplazo la x por 2. 6 por 2, 12, menos 6, me dio 6, positivo. Entonces, ¿qué tengo en x igual a 2? Un mínimo relativo. Es mucho más rápido. Sacar los valores críticos de primer orden y en la derivada segunda reemplazar la x en esos valores críticos. Y miro si me da signo negativo, es un máximo, la función tiene un máximo relativo, y si la derivada segunda en ese valor crítico me dio mayor que 0, entonces tiene un mínimo relativo. Gráficamente, si recuerdan a esta función, dijimos entonces el máximo relativo en x igual a 0 y el mínimo relativo donde lo habíamos obtenido en x igual a 2. Entonces es mucho más rápido, pero tiene esas restricciones, que si la segunda derivada en esos valores críticos de primer orden me da 0, no me brinda información, así que tengo que ir y hacer por el criterio de la primera derivada,
armando toda la tablita, analizando a derecha e izquierda de ese valor crítico, qué sucede. Pero está esta otra posibilidad. Si da mayor o menor la segunda derivada, bueno, es mucho más rápido. Bueno, dice acá la actividad 15. Con esto terminaríamos, ¿no es cierto?, para hoy los dos temas que me quedaban pendientes, el punto de inflexión, hacer el análisis diferencial completo de cualquier función, y después el criterio de la segunda derivada como otra opción para sacar extremos relativos. Entonces acá, en esta, dice, les van a dar, o sea, tomé del práctico algunas actividades puntuales para ver cómo las trabajamos con todo el herramental que nos brinda esta unidad. Dice, esboza las gráficas de las siguientes funciones y se conoce que presenta las siguientes características. Me dan como dominio un intervalo cerrado menos 3, 3. Y dice que la derivada primera es menor que 0 en ese intervalo. Entonces, incluso lo toma al extremo, menos 3. Pero nosotros, ¿qué sabemos si la derivada primero es negativa en un intervalo abierto, que en este caso sería entre menos 3 y 1? ¿Cómo es la función? Es decreciente en ese intervalo. Si el signo de la derivada es negativo, la función decrece. Después les da el otro dato, que f de 0 es igual a f de 2 igual a 0. ¿Qué me está diciendo? Que la curva va a intersecar al eje de las X, ¿en qué valores? En 0 y en 2, o sea, la curvita va a pasar porque sus imágenes, ¿cuánto me dan? 0. Entonces interseca al eje X en X igual 0 y en X igual a 2, porque sus imágenes dan 0. Otro dato que les dan, que f' en 1 es igual a 0. ¿Qué les está diciendo? Que en 1, para x igual a x sub 0 igual a 1, la función presenta un valor crítico de primer orden. ¿Por qué? Porque fíjense que les da la derivada 0, que es un posible extremo relativo. ¿Qué faltaría ver? Porque acá les dio que decrece entre el menos 3 y el 1. Faltaría ver de este intervalo entre 1 y 3 qué pasa, y que les da ahora entre 1 y 3, dice que la derivada es mayor que 0, el signo de la derivada. Entonces, ¿qué datos sacamos? Que la función es creciente en ese intervalo. Y además les da como datos que la derivada segunda es positiva para todo x en el intervalo entre menos 3 y 3. Entonces, si es positiva por el criterio del signo de la segunda derivada, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, fíjense que con todos estos datos ya podemos esbozar la gráfica y que incluso yo lo volví a poner a los datos en la tablita. Vimos que el valor crítico es 1. Entonces, ¿qué intervalo armé? Entre menos 3 y 1 y 1 y 3. Me decía que entre 3 y 1 el signo de la derivada era negativo, puse negativo, la función sé que decrece. Acá en este dato la derivada entre 1 y 3 es positivo, entonces la función crece. Y la derivada segunda me dice que es positiva en todo el intervalo, entre menos 3 y 3, o sea, en los dos me da positiva. Entonces sé que la f' crece y la concavidad es hacia arriba. Si ahora, una vez que volcamos toda esta información y la leemos por fila, entre menos 3 y 1, miremos, la función decrece. ¿Con qué concavidad hacia arriba? Entonces, entre menos 3 hasta 1, ¿qué hago? Decrece. Y la pasamos justo por los puntitos que me daba acá. F de 0, 0. Entonces tengo un puntito. Y el otro puntito que era f de 2 igual a 0. O sea que de nuevo va a cortar en 2. Entonces, me dice, entre menos 3 hasta 1, decrece cóncava hacia arriba. Y de 1 a 3, crece cóncava hacia arriba. Y ahí ya tengo el esbozo de la curva. Es más, le podemos sacar acá a la función también, ¿cómo la leo? Decrece hasta 1 y luego crece al pasar por 1 a un ritmo, y ahí el ritmo de cambio, como es la f', que digo, a un ritmo creciente, o si no, cóncava hacia arriba.
Acá en este extremo es el valor más grande porque era un intervalo cerrado, o sea que en -3 proyecto, tengo el valor de imagen máximo absoluto. Acá en 1, como decrece y crece, fíjense, cambia de signo alrededor del 1, decrece y crece, tengo un mínimo, y como cuando proyecto el valorcito más chiquito, también además de ser alcanzar para x igual a 1, fíjense su imagen, el valor mínimo absoluto, acá tengo el mínimo relativo y absoluto. Y así con esos datos y aplicando todos los criterios, pudimos esbozar y analizar la función. ¿Entendido? Otro ejemplo más. Este no lo tienen ahí, pero como se suele a veces tomar en parciales, entonces por las dudas yo lo incorporé. Me dan la gráfica de la derivada, no de la función original, y a partir de los datos que puedo obtener con el signo y con el decrecimiento de la f', obtener información y esbozar la gráfica de la función original. Entonces, ¿qué hice? Fíjense que está definida para todos los reales. Quiere decir que el dominio de la función original, si el dominio de la f' es igual o a lo sumo más chico que la original y la f' me da los reales, más grande no va a poder ser el dominio, así que recordemos que la gráfica de la función original van a ser todos los reales. Vemos también que la f' en 2, ¿qué imagen tiene? 0. Entonces ya me está hablando que en x igual a 2 va a presentar un punto crítico de primer orden, que en la función original va a llegar a ser un máximo o un mínimo relativo. Entonces, ¿cómo armo los intervalos de menos infinito hasta 2 y de 2 a más infinito? Y ahora voy a analizar el signo de la f'. Fíjense de menos infinito hasta 2. ¿Cómo me van dando, todas las imágenes cuando proyectamos? Qué sé yo, tomo -1, interseco, proyecto la imagen positiva. El 0 me da 2 positivo, 1 me da 1 positivo, hasta el 2, siempre la imagen, cuando interseco la curva y proyecto el eje Y, la imagen ¿cómo es? Positiva, o sea que el signo de la f' es positiva. Y a partir del 2, la f', cualquier valor que tome, interseco la gráfica, proyecto, interseco gráfica, proyecto, siempre ¿qué imágenes me va dando? Negativa. Entonces, por el criterio del signo de la primera derivada, ¿qué me dice? Si la f' es positiva, la función crece. Y si es negativa, la función decrece. Luego, ¿con qué seguimos? Tengo otra información, porque sabemos no solo de la función original que crece o decrece, sino con estos criterios de la f', yo le podía ver si crece o decrece. Y si miro gráficamente, la f', ¿qué comportamiento tiene? Decreciente. Entonces me anoto que la f' decrece. Y si la f' decrece, es porque el signo de la función al que derivé, ¿cómo es? Negativo. Si es negativo, la función decrece. Y acá lo mismo, porque como siempre decrece, entonces el signo de la segunda derivada es negativo. ¿Y qué me dice el criterio de la concavidad con respecto al signo de la segunda derivada? Si es negativo, la función original es cóncava hacia abajo y acá cóncava hacia abajo. Luego, con todos estos datos, fíjense si lo hacemos así leyendo por fila. Dijimos alrededor del 2 que tengo el valor crítico de segundo orden. Entonces la función crece cóncava hacia abajo. Entonces hago crece cóncava hacia abajo. Y luego a partir del 2 la función decrece y sigue cóncava hacia abajo. ¿Qué presentaba acá? F' en 2 me daba 0. O sea que si ahí trazamos la en x igual a 2 tenemos un máximo relativo. Si trazamos la recta, me da horizontal, la derivada me da 0, como estamos diciendo acá de la función original. Entonces, como la función crece y después decrece,
que presenta el máximo relativo. Y además, por el comportamiento de la curva, para la imagen f de 2, que me da la mayor imagen, entonces también llega a ser un máximo absoluto. Luego, entonces, les pueden dar como información la gráfica de la función derivada y ustedes obtener, la vuelcan así en los intervalos y obtener la función original, esbozarla, ¿no es cierto?, con estos datos. ¿Entendido? Y otro concepto que les pueden dar, o sea, tienen varios ejercicios, pero pueden darle como dato la función de ingreso, una función de ingresos, costo, beneficio, les dan esa función. Y les piden, en este caso, la función de ingreso es un cuarto x al cuadrado, x representa el número de unidades producidas y vendidas en el intervalo 0,60. Les piden que hagan la función ingreso marginal. ¿A qué llamábamos ingreso marginal? Es la derivada de la función ingreso. Entonces, al derivarla, que es un cuarto, la constante, por la derivada de x cuadrado, que es 2x, simplificamos el 2 con el 4, me quedó que la función ingreso marginal es 1/2 de x, que es la derivada de la función ingreso. Entonces, ustedes saben que, o sea, a través de estos criterios, no solo me pueden pedir en qué intervalo la función original de ingreso crece o decrece, sino también en dónde crece o decrece el ingreso marginal. Es lo que antes, ¿no es cierto?, en el cuadrito que estamos viendo, en las tablitas, es en dónde crece o decrece la f', que acá, ¿quién es? La i'. ¿Se dan cuenta? Entonces, pide, analiza si la función ingreso crece o decrece. ¿Qué voy a tener que hacer? Con esta función derivada, evaluar si es mayor o menor que 0. Estas x están siendo tomadas en qué intervalo. 0,60 siempre son los valores positivos. Si yo acá un medio lo multiplico por un valor positivo, todo el resultado da positivo, por eso dice que la i' de x siempre es mayor que 0 para todo x que tome en ese intervalo. Entonces, por el criterio del signo de la primera derivada, ¿qué les dice? Si la i' es mayor que 0, la función a la que derivé, ¿cuál es? La i de x, crece. Con esto respondemos que la función ingreso es creciente en ese intervalo 0,60. Pero también les pueden pedir analizar si el ingreso marginal crece o decrece en ese intervalo. ¿Qué tengo que hacer para saber si la f', la i' crece o decrece? Sacar la derivada segunda. La derivada segunda de 1/2 de x, ¿cuánto me da? Constante por la derivada de x, que es 1, me queda 1/2 por 1, 1/2. Y ya veo que el 1/2 es un valor positivo, cualquiera sea el x que tome en este intervalo 0,60, entonces siempre es positiva. Y si siempre es positiva, ¿cómo es la i'? Creciente, o sea, cóncava hacia arriba que veían. Entonces así, acá pudimos graficar esta función ingreso, un cuarto de x cuadrado, y efectivamente, ¿qué decimos? Que la función ingreso crece y le miro la marginal, que es el ritmo instantáneo de cambio, que es la i', ¿a qué ritmo? Creciente. Y así hacemos lectura de las gráficas, que también de esta forma pueden tener la función exponencial, que es una función también que crece a ritmo creciente. O sea que le pueden dar una función de ingreso, una función de costo, una función de beneficio, y les pueden decir, hagan su análisis si crece o decrece a ritmo creciente o decreciente. Como el ritmo instantáneo es la derivada, entonces si es la del ingreso, el ingreso marginal, si es la del costo, costo marginal, y si es la de beneficio, derivan la función beneficio y se llamará beneficio marginal. Sacando con el signo de la primera y de la segunda derivada, van a saber si la función crece o decrece y a qué ritmo, creciente o decreciente. ¿Se entendió? Entonces, esta es otra de las actividades que también se les puede presentar. Y ustedes tienen en la actividad 17, que creo que se las alcanzo a completar. Esta se había tomado también en un examen un año, ¿se acuerdan, Silvia y Sonia? Les dan la gráfica
del ingreso Sí, marginal. Nancy, me acuerdo. ¿No es cierto? Sí, me acuerdo. Por eso digo, quiero ver si les alcanzo a que la conversemos un poco. Fíjense que les dice el ritmo al que cambian los ingresos, como es el ritmo instantáneo del cambio, ¿quién es? La derivada primera, que es el ingreso marginal, del ingreso, que está en función del precio de las unidades vendidas. Muestran la gráfica de la I' y les dice que la empresa debe vender a un precio superior a 1 o inferior a 30. Luego de observar el gráfico de la función I', o sea, de la derivada, antes yo les había dado la I', que era una recta decreciente, era más fácil. Ahora miren todos los recovecos que tiene, toda la curva. Entonces dice, se te solicita que completes la tabla y respondas las consignas, que son 3. En principio, el dominio. Si la empresa tiene que vender a un precio superior a 1 o inferior a 30, entonces el dominio, y fíjense acá, la rayita es mayor que 1, hasta donde está abierto en 30, entonces el dominio es el intervalo abierto 1,30. Sigamos. Los intervalos que ya se los fui formando, fíjense la I', interseca en 10, o sea que la I' en 10 me está dando 0 como imagen. Entonces yo sé que ya tengo un intervalo de 1 a 10, y de 10, fíjense acá les puse hasta 20, porque casi hasta 20, ya acá también hay un cambio, acá decrece, y acá tengo que no está definida la I'. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo de 10 a 20, de 20 a 23, porque acá fíjense la función crece, la I' después de crece, se hizo otro intervalo en 23, y después en 26, que hice el otro corte entre 26 y 30, ¿qué sucede? Que acá la I' no está definida. Además, después de verle que decrece, y acá sigue decreciendo. Pero acá la I' en 26 no existe, o sea que va a ser un valor crítico de primer orden de la función original. Porque ¿cuándo decíamos que estábamos en presencia de un valor crítico de primer orden? Cuando la derivada daba 0, acá donde da 0, en 10, I' en 10 da 0, o cuando la derivada evaluada en ese puntito no existía, acá no está definida. Entonces tengo hasta ahora 2 valores críticos. Y empecemos a completar la tabla. Entre 1 y 10, la I' es positiva, entonces le pongo signo positivo. Entre, 10 y 20, hasta acá, ¿qué signo tiene? Si voy proyectando como hacíamos antes, negativo. Entre 20 y 23, siempre la gráfica me está dando hasta el 26, siempre el signo de la derivada primera, si voy proyectando en cualquier valor. 22, proyecto, negativo. 17, interseco gráfica, proyecto, negativo. Entonces así fui completando hasta que, ahí está, hasta que entre 26 y 30, el signo ahora de la I', tomo el 27, por ejemplo, proyecto me da positivo, positivo. Entonces con esto, si aplicamos el criterio del signo de la primera derivada, que me dice si la I' o la F' es positiva, la función crece. Cuando me da negativa, decrece, 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 crece. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos ahora para sacar el signo de la derivada segunda? Hacemos lo mismo que hice en el ejemplo que les di antes de la F'. Tomo primero, no solo donde la I' es positiva o negativa, sino mirarle si crece o decrece la I'. Entonces voy a completar primero esta columna. Comencemos. Entre 1 y 10, la función I' decrece. Entonces, ¿qué pongo acá en F'? Decrece. Y de 10 hasta 20, ¿cómo sigue la I'? Decreciendo. Entonces anoto decrece. Entre 20 y 23,
entre 20 hasta 23, acá la función crece. La han hecho media redondita, pero sería más lindo si fuera más puntudita y crece. Entonces anoto que crece. Entre 23 y 26, decrece la I'. Entonces anoto decrece. Y entre 26 y 30, fíjense, decrece también. Entonces anoto decrece. ¿Y qué decimos? Si la función f' decrece, el signo de la función a la que derivé, o sea, la f segunda, ¿qué signo tiene? Negativo. Acá completo lo mismo. Si la f' decrece es porque el signo de la f segunda es, y si es negativo, la concavidad de la función es hacia abajo. Fui completando, al mismo tiempo. Si acá decrece, el signo de la derivada segunda es negativo, entonces la función original, ingreso, es cóncava hacia abajo. Acá crece, entonces el signo de la derivada segunda positivo, cóncava hacia arriba. Decrece, signo de la derivada segunda negativo, cóncava hacia abajo. Decrece, signo negativo de la derivada segunda, entonces decrece. Entonces, por el criterio del signo de la segunda derivada, cóncava hacia abajo. Entonces, ahora pudimos completar a través de esta gráfica de la I', o sea, de la derivada, todos los datos para sacar información de la función original. ¿Qué me pide? Que determine cuál ha sido el precio que se produjo el máximo o el mínimo relativo del ingreso. Entonces comencemos. Alrededor del 10, que teníamos un valor crítico de primer orden, fíjense, ¿qué ocurre? La función crece y luego decrece. Quiere decir que alcanzó en x igual a 10, al precio de 10, un máximo relativo. Fíjense acá en el primer caso. Y no avanzo más porque ya es un máximo relativo en x igual a 10. Ahora, alrededor del 23, a su derecha e izquierda, fíjense que la función decrece y luego sigue decreciendo. Entonces avanzo y en la tercera, en esta columna de la f' o en la de la concavidad, si mantiene el decrecimiento y cambia de concavidad, en x igual a 23 tenía un punto de inflexión. Entonces acá, ¿qué me pide? El máximo lo encontré. Entonces sigo analizando alrededor del 26, que era en donde la I' de 26 no estaba definida, y acá lo vemos porque es discontinua, o sea, no está definida la I' en 26. Entonces, un valor crítico de primer orden. Y entonces, ¿qué sucede acá? La función original decrece y después crece. Entonces, ¿qué tiene? Un mínimo relativo. En x igual a 26, la función ingreso original. Y por último, pide qué significa I' en 3, que me da I' en 3, dice 2,5. Interpreta económicamente este cambio aproximado en el ingreso. ¿Qué significaba el ingreso marginal evaluado en 3? Aproximaba el cambio real en el ingreso de producir la unidad adicional número 4. ¿Y cuánto es aproximadamente? El ingreso de 2,5. ¿Se entendió? Entonces, a través de la gráfica de la derivada, se pudo sacar información de la función ingreso original. Esto se había tomado, no se asusten, pero lo quise conversar un poco, lo van a tener punto por punto desarrollado en la resolución del práctico, pero lo quise que lo conversemos un poco para ver toda la capacidad que tiene de análisis esta unidad, todo lo que se puede sacar, ¿no es cierto?, utilizando los criterios del signo de la primera y segunda deriva. Bueno, y por último, ya con esto termino, les hice un esquema con todo lo que vimos en esta unidad, que nos falta el diferencial, pero con los criterios del signo y de la primera y segunda derivada. Vimos los puntos críticos de primer orden, que es donde la derivada me da 0, no existe.
y que a través del criterio de la primera derivada, si cambiaba de estos puntos de crecer a decrecer al pasar por esos puntos, teníamos un extremo relativo. Y miren la flechita, si es extremo relativo es punto crítico, y al revés no vale, sino que tiene que cambiar en esos valores críticos de crecer a decrecer o de decrecer a crecer. También el criterio de la primera derivada me hablaba de si el signo era positivo, la función crecía, si era negativo, decrecía. Y después vimos que si cómo teníamos un extremo absoluto, que lo podemos encontrar o en un extremo relativo o en los extremos del intervalo cerrado. Entonces evaluamos la función en estos extremos relativos y en los extremos del intervalo cerrado. Y así puede que encontremos el extremo absoluto en un extremo relativo, o en los extremos del intervalo. Después vimos los puntos críticos de segundo orden, que es donde la derivada me da 0 y no existe. Analizamos el signo de la primera y segunda derivada, que me decía, si mantiene el crecimiento o el decrecimiento y cambia la concavidad, teníamos un punto de inflexión. ¿Qué decíamos? Todo punto de inflexión se alcanza en un punto crítico de segundo orden, pero no todo punto crítico de segundo orden es punto de inflexión. ¿Cuándo lo es? Cuando cumple con esas condiciones. Mantener el crecimiento, cambiar la concavidad. Vimos también el criterio de la segunda derivada, que me analiza que si la segunda derivada era mayor que 0, la función era cóncava hacia arriba, si era menor que 0, cóncava hacia abajo, y también el crecimiento-decrecimiento de su ritmo de cambio, que es la f'. Y luego vimos el criterio de la segunda derivada, que me permitía, cuando evaluaba en los valores críticos de primer orden, la segunda derivada, si me da mayor que 0, tenía un mínimo relativo, y si la segunda derivada evaluada en los valores críticos me daba menor que 0, tenía un máximo relativo. Entonces, acá tienen un esquema de todo lo que se vio hasta ahora en esta unidad. Y con esto doy por terminada la clase de hoy.